Hola y bienvenidos una vez más a Bayerman desde dentro, una iniciativa de la compañía maltera para estar en contacto con cerveceros artesanales de todo el mundo. Mi nombre es Alirio Caldera y trabajo para Bayerman como consultor técnico internacional. En el día de hoy hablaremos sobre maltas realizadas o empleadas con otros cereales como son el centeno y la espelta. Espero aprendan y lo encuentren interesante. El centeno. El centeno es un grano que se ha utilizado para la elaboración de pan y de cerveza en acompañamiento con el desarrollo de la humanidad. Nos podemos imaginar que antes, en el siglo XV, toda cerveza llevaba centeno. De la misma forma, el pan era hecho con centeno. Lastimosamente, cosechas que no fueron exitosas llevaron a las autoridades a reservar el trigo y el centeno exclusivamente para la elaboración de pan, mientras el hombre o los cerveceros tuvieron que domesticar prácticamente la cebada para continuar la elaboración de la cerveza. Y bueno, menos mal que tomaron esa decisión, porque gracias a eso conocemos a la cerveza como es hoy en día. Sin embargo, el centeno contaba con unas propiedades muy interesantes a nivel sensorial y de textura a la cerveza que hizo que Bayerman continuara produciendo maltas de centeno y de espelta. Ahora, ¿qué particularidades tiene el centeno como tal, como cereal cervecero? Bueno, el centeno produce panes que son bastante densos, pero muy aromáticos, quizás un poco acidosos. Y esas características pueden ser transferidas a la cerveza siempre y cuando se trabajen con variedades de centeno que tengan potencial cervecero, no solamente en la parte del sabor y del aroma, sino también en todo lo que es el desempeño en la cervecería. Ahora, ¿qué particularidades a nivel del proceso cervecero se pueden destacar del centeno? El centeno es comparable, digamos, con el trigo. El centeno no tiene tanta cáscara como lo tiene la cebada, es decir, que es mucho más comparable con el trigo, por lo cual siempre se requiere una proporción de cebada para un proceso de filtración adecuado en la cuba. El centeno también tiene altos niveles de pentosanos, como lo tiene el trigo, y eso nos permite también elaborar aquí en la zona de la Franconia, en Bavaria en general, cervezas de centenos que pertenecen a la familia de las cervezas de trigo. Para ello los invito a que vean el video relacionado con cervezas de trigo y maltas de trigo que producimos aquí en Bayerman. Los cerveceros de aquí, de esta región, continúan elaborando cervezas de este tipo de cereales, por lo cual Bayerman produce 3 tipos de centeno. Obviamente el centeno base, la malta base para este tipo de cervezas, y tenemos la versión caramelizada que va a potenciar estos aromas a pan, a los aromas de pan de centeno en la cerveza, y en el caso de querer dar color a la cerveza, intensificarlo para que se parezca mucho más al aspecto visual del pan de centeno, pues también tenemos el centeno tostado. En una intensidad, la malta base de 6 EBC apenas, es decir, bastante claro. La caramelizada en 180 EBC y 700 EBC para la bien tostada. Con la combinación de estas maltas se pueden elaborar cervezas oscuras, cervezas claras, siempre y cuando aquí en Alemania se realizan en fermentación ale o de alta fermentación, porque se realizan bajo la ley de la pureza. Las recomendaciones de dosificación o de uso de estas maltas es la malta base, como ya dije anteriormente, es comparable con el trigo por el contenido de cáscara que tiene este tipo de cereal. Se recomienda hasta un 60% en la receta. En el caso de la caramelizada se puede utilizar, como cualquier otra malta caramelizada, hasta un 15%, y las tostadas se compararían con las carafas. Los invito a ver también el video sobre nuestras maltas tostadas o torradas. Se puede utilizar de entre 1 a 5% para que el amargor siempre sea aceptado y siempre sea agradable al paladar.
Del lado izquierdo me encuentro con un cereal bastante particular, lo nombré al principio, y es la espelta. La espelta es una hermana bien cercana del trigo. De hecho, era un cereal cultivado principalmente para la elaboración de pan a principios de los años de los 1900. Y era acompañamiento, el pan era de trigo, el pan era de espelta. Sin embargo, fue dejándose de usar. Sin embargo, en Weyermann seguimos produciendo malta espelta porque le da una cremosidad muy interesante a la cerveza. Se puede tener un alto cuerpo, brindar cuerpo a una cerveza siempre y cuando se utilice la espelta. De hecho, las cervezas que conocemos como multigranos generalmente tienen cebada, centeno, trigo y espelta. Es decir, una combinación de este tipo de maltas pues, va a dar creaciones que puede personalizar cada cervecero. La espelta es bien particular, de hecho se parece muchísimo al trigo, lo pueden ver acá. Sin embargo, el grano es un poco más grande en comparación que el trigo. Digamos, es la diferencia morfológica que existe entre los granos. Y ellos los producimos en dos categorías, la malta base y la malta tostada. La malta base porque ya tiene suficiente sabor e intensidad de aromas a pan, que basta con utilizar malta base de espelta para tener las características deseadas de pan en la cerveza. De esta forma me gustaría también presentarles las cervezas que son elaboradas porque pienso que la mejor forma de evaluar el uso de este tipo de cereales es viendo el producto final. Por ejemplo, el centeno da una cierta turbiedad a la cerveza, interesante cuando estamos hablando de hazy beers o cervezas que son un poco turbias, la utilización del centeno, porque da esa turbiedad, esa opalescencia natural que pertenece al estilo de cerveza. Y nosotros producimos en nuestra cervecería piloto una cerveza de centeno, la cual hemos denominado Bamberg Raucht. Recordemos que el centeno en alemán se dice Roggen. Y también el estilo americano, obviamente nosotros estamos familiarizados con el movimiento artesanal de todo el mundo al cual nos debemos. Tenemos nuestra Rye PA y estando aquí me he enamorado de las cervezas de centeno aquí en Bamberg y en la región de Franconia, por lo cual me gustaría presentarles, en mi caso, la favorita, porque es una cerveza elaborada de centeno, pero digamos con una receta que viene más que todo de las cervezas de trigo, la levadura de trigo, ambas hechas a partir de decocción. Es algo bastante particular que se puede también resaltar, y me gustaría entonces compartir con ustedes para finalizar esta presentación sobre estos cereales alternativos, presentándoles un ejemplo vivo de una cerveza. Y bueno, esta cerveza la hemos elaborado utilizando naturalmente centeno base, centeno caramelizado, un toque de centeno tostado, naturalmente la Pils, nuestra Pilsner Malt, y un toque de malta ahumada. Los invito a ver nuestro video y se puede ver que el color nos recuerda perfectamente a un pan de centeno, un pan que es un poco más oscuro. La espuma de esta cerveza es bastante cremosa como lo es el pan, y de esta forma podemos ver el efecto que tiene en la utilización del centeno para la elaboración de cervezas turbias tipo hazy beers. Es un grano que puede aportar en esa turbidez. En ese sentido me quiero despedir de ustedes. Espero hayan aprendido y encontrado interesante lo que es el empleo de cereales alternativos, de maltas alternativas para creaciones cerveceras. Los espero en una nueva edición de nuestro Weyermann desde adentro. Síganos en nuestras redes sociales si quieren saber más de nuestros productos, y les deseo salud.